Hola a todos, en esta oportunidad le voy a responder a un youtuber o a una persona que tiene un canal de YouTube donde generalmente está entregando contenido relacionado con la música, con el pensamiento y también nos hace críticas a otros canales de internet, o al menos eso tengo entendido yo. Esta persona se llama Samagnara y él hace una crítica a un video mío el cual fue subido hace 2 años atrás. En específico, en marzo del año 2023. Este video es una crítica a la música metal, o al menos que el metal es un producto del neoliberalismo. Samagnara hizo un video de 1 hora tocando diversos temas, punto por punto, de manera profunda, para hacer una crítica a mi video. Yo no voy a responder con un video de 1 hora, pero sí pretendo hacer la mejor síntesis, o al menos poder hacer un resumen de esto, ¿ya? Así que ahora va mi respuesta a Samagnara. Primero que todo, quiero aclarar algo fundamental. Porque cuando tú me interpelas, lo haces desde un video desde hace 2 años atrás. Cuando yo mismo estaba en un proceso de cambio y metido hasta el cuello en el estudio del idealismo alemán y de la filosofía en general. Obviamente hoy mi pensamiento es otro, más depurado, más crítico y mucho menos tolerante a superficialidades, o al menos ya tengo una orientación. Lo digo entrada porque siempre es fácil quedarse pegado en lo que uno dijo en otro momento, en lo que dijo en el pasado, pero la idea es como la vida misma se van madurando y se van transformando. Ahora, tú planteas o haces una crítica al capitalismo o al liberalismo. Dices que no promete libertad porque la práctica no hace más que exprimir al hombre, que después de 10 horas de trabajo lo único que quieres es dormir. Es decir, que tú no tienes fuerza para leer, no tienes fuerza para escuchar música o hacer algo creativo en el fondo. A eso yo me refiero cuando hablo de las cosas espirituales. Y en ese punto entiendo la crítica, pero no comparto en lo absoluto tu conclusión. Yo creo que eso va a depender de la fe y de la voluntad que ponga cada individuo en este tipo de espacios. Mi ejemplo, yo tengo 36 años y yo trabajo de 8 a 9 horas al día en algo que no me agrada. Y aún así, leo cerca de 2 horas diarias o a veces más. Entreno 1 hora de deporte de combates o pesas al día. Y a veces incluso me doy el tiempo para subir contenido. Claro que termino destruido. Pero así soy una persona más que trabaja para poder sobrevivir en algo que no decide, ¿cierto? Pero de alguna manera tiene que hacerlo. Por deber, obligación, como le quieras llamar. Pero aquí entra lo esencial. No es el café o la Monster, sino más bien la fe y la voluntad. Sin esos tres elementos sería muy fácil hundirse en la pasividad, en la debilidad y la mediocridad. Y una de las formas de combatir el sistema es justamente esta. No dejar que la máquina te devore por completo. Y si me paso de cansado, pero no soy un punto débil ni un llorón que se refugia en la queja. ¿Ya? Si la voluntad hay que jugársela, como decía Kierkegaard. Si no hay salto, no hay vida auténtica. Ahora bien, te voy a responder sobre lo que tú mencionas sobre el metal. Probablemente no lo voy a hacer de la misma forma que tú lo hiciste, porque fue más de 1 hora que considero que es demasiado. Pero voy a tratar de hacer una síntesis. Ahora tú después me vas a poder responder qué te pareció esta respuesta. Ahora, sobre el metal y su relación con el neoliberalismo. Hablo desde dentro, no desde la teoría. Yo tengo 36 años, como te había mencionado, y escuché metal desde los 12, 13 años. Pasé por el heavy metal, el thrash metal, black metal, el death metal. Viví la vida de un banger junto a mi hermano gemelo Thrasher de Hueso Duro durante nuestra infancia. Básicamente fueron más de una década dedicada a este tema.
Y al menos si en el momento que yo estaba como alejado un poco de la música, siempre estaba mi hermano muy apegado a esta. Por lo tanto, el contacto del metal siempre fue directo. Y esto lo respondo porque tú preguntas en un comienzo del video sobre qué relación tengo yo con el metal o en qué contexto hago esta crítica al metal, ¿ya? Porque es importante dejar en claro cómo yo conozco el metal y por qué hago la crítica al metal, ¿cierto? Y es por eso que te lo voy a explicar detalladamente. Bueno, como te estaba diciendo, comprábamos cassettes originales en ese momento, íbamos a tocatas, los dos, nos sumergimos en ese mundo. Como te había mencionado, fueron más de 12 años ahí. Y lo que más dio fue la vulgaridad, las drogas, el alcohol, la estupidez que se disfrazaba de rebeldía. Y te lo digo sin miedo. Yo también participé de esa decadencia, yo también participé del alcoholismo sin sentido, de las drogas, de la locura que muchas veces uno participa en este género musical, que no necesariamente debe ser así, pero sí en muchas ocasiones en el ambiente que uno está participando pasan este tipo de celebraciones y uno claramente participa de eso sin ninguna obligación, sino más bien que se contagia un poco y también a través de nuestra libertad decidimos hacer eso. Bien. Pero como buenos jóvenes siempre somos más imbéciles. Yo considero que la juventud es la peor etapa de la vida del ser humano. Eso es entre paréntesis. Pero al final me di cuenta que, bueno, la mayoría de los metaleros eran simples consumidores disfrazados de revolucionarios. No escuchaban discos enteros, descargaban MP3, se llenaban de poleras y jeans caros. En muchas ocasiones se llenaban de poleras de bandas que nunca habían escuchado en su vida o que si la habían escuchado había sido de una manera bastante vaga. Y bueno, y creen que esta estética en el fondo los hacía libres, una rebeldía empaquetada para el mercado. Entonces, el título de este video tiene relación con eso, ¿bien? Con la forma de querer estar liberado o no condenado a las modas a través del metal o esta libertad abstracta que muchos pretenden o creen seguir, producto de muchas bandas que te promueven ciertos temas de libertad, no solamente a través de sus letras, ¿cierto? Sino que también a través de sus videos, sus poleras y sus signos, o como los queramos llamar. Y yo por eso sostengo que el metal es un producto del neoliberalismo. No porque lo diga como una consigna barata, sino porque lo viví. ¿Y por qué te respondí antes sobre los poseros? Tú hablaste sobre los posers. Aquí también se conocen como posers. Pero como yo soy chileno, ¿cierto? Acá en Chile se dice poseros. Pero también se puede entender como los posers. Y bueno, habían otros epítetos como wimpy, lo recuerdo también. Pero ¿a qué voy con esto? Tú hablabas sobre que no entendías bien esto porque ¿a quién me refería yo? Y yo te estoy diciendo que no solamente a un metalero auténtico, sino que peor aún, muchos seguidores que se autodenominan metaleros, que es como en todas las cosas, ¿cierto? No solamente en el metal, puede ser en la filosofía, en la literatura, en la religión, en los deportes, en lo que a ti se te ocurra. Muchas autodenominaciones muchas veces no llenan el vacío o no llenan la práctica, es decir, no hay oficio. Bien, el metal, como decía, es consumo, mercancía y un imaginario de resistencia vendido en cuotas. O sea, muchas veces el metalero está más asociado a un nihilista, tú hablaste de nihilismo positivo y negativo. Efectivamente, yo en ese momento cuando hablé de nihilismo no comencé a entrar en las categorías si es negativo o positivo. Nihilismo a secas, el sinsentido básicamente, si lo quieres llamar así. Y el metal generalmente es un progresista en términos de carne, de práctica, es decir, viene desde la parte más liberal, desde el libertinaje, más allá de que existan bandas con temática satánica, cristiana, comunista, lo que sea, ¿cierto? El metal en sí es progresista muchas veces, es liberal, ¿cierto? Y en eso yo no me pierdo. Bueno, el sistema también se ríe de los que creen estar afuera, escuchando metal, ¿cierto? Porque en la práctica siempre están más adentro que nunca. Compran, se tatúan, consumen símbolos, pero se quedan ahí.
Y cuando un movimiento cultural no se eleva espiritualmente, es decir, no genera arte, filosofía ni creación, se convierte en puro ruido dentro de la rueda capitalista. Probablemente en los 80, no sé si tú sepas, en Chile existió una camada de bandas que yo creo que creó un movimiento importante, en donde además de la música también había mitos urbanos que probablemente la pudieron elevar a ese tipo de manifestación. Estamos hablando de bandas como Necrosis, Warpath, Massacre, Darkness, bandas que claramente, bueno, otras más, por ejemplo, Totem Corps, Death Gel, Pentagram, bandas que, como te digo nuevamente, incluso fueron escuchadas en Europa. Bueno, probablemente tú más de alguno de estos escuchaste, o al menos has oído hablar. Bueno, por otra parte, como te decía, el nihilismo, que impera en gran parte del metal, no es otra cosa que resignación, ¿cierto? Uno lo vive en clave hedonista, como te mencionaba antes, otros en alcohol y drogas, eh, otros en pura pose de odio, que es una pose de odio adolescente, de odio a los padres, ¿cierto? O cualquier persona en el fondo. Y aquí entra el tema del black metal y el nacionalsocialismo, que tú también te detuviste en ese punto. Te detuviste, bueno, Sam McNaran se detuvo, ¿cierto?, en hablar sobre el nacionalsocialismo, y el señor Pedro Varela, al cual tú dijiste que al menos habías escuchado alguna conferencia o visto algún video. También estuviste de acuerdo con que existen negacionistas y por lo menos personas que hablan sobre el holocuento. Y esto, porque yo te lo mencionaba, Samagnara, es porque en Chile vi muchos metaleros, y hasta el día de hoy existen, que se creían nazis o se creen nazis, fanáticos de Miguel Serrano y Nimrod de Rosario. No sé si tú habrás escuchado sobre esos escritores, me imagino que sí, que son profundamente racistas, incluso con pueblos hispanoamericanos. Ahora, estas personas, ¿cómo yo las llego a conocer? Te las voy a decir porque probablemente, para que no me hagas una contrarrespuesta preguntando eso, es porque hace unos años yo había participado del nacionalismo, y más de alguna vez conocí personas por internet o de forma presencial, donde muchas personas de estas, en su gran mayoría mujeres, tienen una tendencia a creer en estos escritores, no pensadores, que a propósito no los leen bien, probablemente lean un libro de cada uno o algún video en YouTube, y tengan este tipo de consignas del metal, black metal, ¿cierto? Donde son black metal, se creen nórdicas o nórdicos también, hay tipos, acá en Chile, sobre todo movimientos políticos, organizaciones de corte masónico, ¿cierto? Que son nacionalistas, muchas veces hablan de tercera posición, muchas veces son completamente antijudías, odian al judío, a todo judío, por más que digan que son solamente antisionistas. Pero es a este tipo de personajes que yo me refiero, ¿cierto? Son anticristianas también, odian el catolicismo, porque todo lo que viene de una persona judía, o al menos alguna tendencia o relación tengan, para ellos es nefasto, ¿bien? Entonces ellos siempre tienen una tendencia a ser prusianos, no solamente son seguidores, en algunos casos son hasta pensadores, personas que escriben libros. Y como te digo, en el caso de Serrano y Rosario, ¿cierto? Que tienen una mezcolanza de ideas esotéricas, mezclando el hinduismo, el budismo, con el nacionalsocialismo alemán del siglo XX. ¿Bien? Bueno, y la mayoría de ellos no leen nada, como te digo, estos seguidores del metal, porque tú mismo estuviste de acuerdo que la gran mayoría de los metaleros son vulgares, son huecos, son vacíos, son imbéciles. Y esto es porque muchas veces no leen, ¿cierto? O al menos lo único que se dedican es a escuchar horas de metal, que es lo que tiene que hacer un metalero finalmente, ¿cierto? No tenemos por qué pedirle a un metalero que sea un genio. No, eso es absurdo. El metalero se tiene que dedicar básicamente a escuchar metal y si quiere, a hacer música. Entonces, en ese sentido, me parece completamente ridículo creer que el metalero va a ser un genio, porque no tiene por qué serlo. No tiene por qué ser un gran genio de las matemáticas o de la filosofía o de la literatura. Bueno, la mayoría de estos seguidores no leen nada serio. Básicamente sacan frases de Nietzsche, algún aforismo de Schopenhauer o una cita de Goethe, ¿cierto? Creen que eso los convierte en intelectuales de la oscuridad
Y bueno, el Mein Kampf ni tocarlo, o sea, nunca lo van a leer, pura pose. Por otro lado, tú también me interpelaste cuando hablaste de música clásica, ¿cierto? Hablaste de Wagner y de Bach. Y en eso voy a estar de acuerdo contigo. Voy a estar de acuerdo contigo en el siguiente punto, en donde tú mencionas que hay una divinización de la música clásica y la literatura. Al menos así lo entendí yo. Primero que todo, yo no divinizo la música clásica en este momento, o música docta, ¿cierto? Como le quieran llamar. Probablemente en ese momento sí la divinicé un poco, porque, como te mencionaba anteriormente, estaba metido o anclado en la filosofía, de corte alemana. Entonces, efectivamente, como tú mencionabas, cuando uno comienza a descubrir ciertos mundos, uno tiene la tendencia a divinizarlos, ¿ya? En el caso de los libros puede pasar lo mismo. Yo creo que a cualquiera le ha pasado eso, en donde uno comienza a leer libros y comienza a divinizarlos, pero con el tiempo los va despreciando. Por lo menos en mi caso, que a pesar de que leo todos los días de mi vida, todos, desprecio mucho la literatura, y cuando hablo de literatura, uno podrá hablar de cualquier tipo de texto que contiene letras, pero en este caso, ¿cierto? Yo hablo de narrativa, cuentos y en muchos casos poetas. Y me refiero a poetas actuales, narradores actuales, en donde solamente basta con querer escribir algo, exaltar su yo, escribir generalmente pura mierda, lectores de Wattpad, incluso poetas progresistas que se hacen cargo de luchas sociales, marxistas también, y que en el fondo escriben muy mal porque no se dedican a una escritura un poco más elaborada, que no necesariamente una escritura elaborada es mejor que la otra, pero sí en muchos casos dejan mucho que desear este tipo de cosas tan superficiales. Y es por eso que yo hago el hincapié en eso. Bien. Bueno, hablemos del punto de Wagner y de Bach. Ya que insiste en este punto, no los voy a comparar porque son dos mundos completamente distintos. Como bien tú sabes, fue un video de 10 minutos, pero hay que ser claro. Wagner considera total del arte, con su visión mesiánica, con su exaltación del pueblo alemán, terminó haciendo una antesala cultural del nacionalsocialismo en ciertos aspectos. Wagner es nacionalismo mito hecho música. En cambio, Bach es completamente distinto, su obra es profundamente cristiana, barroca, es de un orden teológico que eleva al hombre hacia Dios, las misas podemos escuchar, pero aquí no hay política, hay trascendencia. Cuando menciono estos nombres para destacar la cultura germánica que cita Pedro Varela, no porque yo mismo santifique a los músicos, sino porque él lo estaba en el fondo citando, no yo. Y aquí está la contradicción de Varela, se declara nazi y cristiano al mismo tiempo, y eso es incoherente y absurdo, porque sabemos que Cristo era judío, ¿cierto? El cristianismo no puede ser absorbido por una ideología moderna como el nacionalsocialismo. Y ahí se demuestra que los mismos nazis no entienden la tradición, juegan con símbolos, pero su raíz es moderna, no eterna. Y para cerrar, bueno, te burlas de mi ropa, que bueno, ya te lo dije, pero bueno, te lo voy a repetir, es una polera negra sin banda, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver con el metal? Nada. Y un aro, que no tiene relación con esta cultura, eso no cambia nada del fondo. Y ahí no se ataca la idea, sino que se ataca la apariencia. Y para terminar, la música para mí no es lo esencial, no santifico músicos ni bandas. Mi crítica siempre ha sido filosófica. El metal en su mayoría es producto del neoliberalismo, es consumo disfrazado de rebeldía, y mientras el hombre crea que puede ser libre a través del mercado, seguirá siendo esclavo. Si tú crees que puedes ser libre a través del consumo, también serás un esclavo más. Bien. Y bueno, yo no sé nada de teoría musical, así que yo ahí no me meto, Samagnara. Tú que estudias estas cosas, probablemente yo aquí no tenga nada que decir. Bien, así que yo ahí en teoría musical no me meto. Yo soy de los que creen que uno no puede dedicarse a todas las cosas. Y hay cosas que yo carezco de conocimiento, así que yo no te puedo decir nada al respecto. Y bueno, eso, muchas gracias por escribir, o menos citarme. Mientras el hombre, como te digo nuevamente, siga creyendo en que se puede liberar a través de la superficie, solo será un esclavo más.
Así que eso, muchas gracias Samagnara, que esté muy bien. Y esto lo voy a publicar en mi canal de YouTube para poder responderte a tu video. Muchas gracias a todos los que comentan y bueno, gracias a ti en específico por tomarte el tiempo de ver mi video, hacer una crítica que fue muy profunda, más de una hora, y además porque también veo que muchas veces comentas mis videos en internet y eso también delata que por lo menos estás ahí un poco pendiente de mis videos. Ojalá tu próxima crítica pueda ser de un video más actual para poder un poco tener una conversación desde ahora, Samagnara. Un gran saludo desde Chile.